agroecología. Bueno, vamos a iniciar ya también la grabación, ¿cierto? Para que nos quede de esta sala y poder hacer luego la sistematización pertinente. Perdón, buenos días. Es la sala 3, ¿verdad? Sí, señor, bienvenido. Esta es la sala 3. Ok. Bueno, entonces, tenemos 7 trabajos que vamos a hacer presentación oral en esta sala, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada presentación va a tener 10 minutos, ¿sí? Cuando estén faltando 3 minutos para que se cumplan esos 10, yo les voy a decir tiempo para que ustedes ya miren cómo están en la presentación, cuánto les está faltando y traten de agilizar para hacer el cierre en los próximos 3 minutos. Como son 7 trabajos y tenemos hora y media y estamos ya entrando un poquito retrasaditos, esperamos ser muy puntuales en el manejo del tiempo y así poder dejar al final algunos minuticos para hacer preguntas. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces les pido el favor, mientras están en las presentaciones, los presentadores, perdón, me perdonan la redundancia, les agradecemos que estén con los micrófonos apagados y las cámaras apagadas y solo se va a autorizar a compartir la pantalla de la persona que esté haciendo en este momento su presentación. Bueno, entonces, para que seamos pues como más ejecutivos con el manejo del tiempo, vamos a dar inicio. El primer trabajo que vamos a hacer hoy, la presentación oral, es Agroecología, Comunidad Académica Uruguaya y Conceptualización de Agroecología en el Congreso 2020. Me confirman quién va a ser la persona que va a hacer la presentación. Yo tengo acá los nombres de los autores. Son la señora Inés Casano, Ezequiel Araón Fontans, Julián Ariza, Beatriz Sosa y Marcel Acar, ¿cierto? ¿Se encuentran estas personas en la sala? Hola, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Inés Gazzano, voy a presentar yo. Preciso un segundo para abrir la presentación. Ok. Ahí estoy lográndolo. Bueno, mientras tanto, qué pena yo ahorita que entré de un al grano, no me presenté. Mi nombre es Lina María Mazo Venado. Yo soy nutricionista de Colombia, trabajo en la Universidad de Antioquia y hoy me estoy pues acá presentando con ustedes en calidad pues de moderadora. Y también nos acompaña el compañero Diego Eslón Roblero, que es como el que nos ayuda en la parte técnica y también pues como de sistematización. Diego, si quieres dar un saludo a los participantes mientras la señora Inés termina de organizar la presentación. Me tienen que habilitar para compartir pantalla. Ok, Diego. Sí. Buenos días, un gusto. En este momento estoy intentando habilitar. Todavía no veo habilitada la pantalla.
Diego está en este momento buscando la forma de habilitarlo. ¿Podría confirmar si ya se puede compartir la pantalla? A ver. A ver si se ve. ¿Sí? Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces empiezo con esta presentación. Este es un trabajo surgido en el marco del Congreso anterior latinoamericano de agroecología, que se concentra específicamente en analizar un poco qué contenidos, qué trabajos se presentaron por la comunidad académica uruguaya en el Congreso Latinoamericano de Agroecología 2020 que se realizó en Montevideo. Bueno, se realizó online. Este trabajo fue elaborado por quien les habla, por Ezequiel Arón, Julián Ariza, Beatriz Sosa y Marcela Escar. El contexto en el que partimos de la agroecología es un contexto de profundización del modelo civilizatorio de modernidad bajo el neoliberalismo y el capitalismo, con el sistema alimentario en un régimen corporativo o denominado imperio alimentario, que genera múltiples consecuencias ambientales y sociales. Sociales en sentido amplio, ¿no? Económicas, culturales, etc. En ese marco de ese ejercicio, de este modelo civilizatorio moderno, y de esta pauta de desarrollo y de estos impactos, una de las respuestas contrahegemónicas que se genera es la agroecología, que surge como una propuesta integral de transformación y que involucra tres dimensiones en conjunto, interactuando, no son lineales, sino que son dimensiones de una misma transformación. Esa transformación tiene una dimensión técnico-ecológica productiva, que se centra en el manejo ecológico de los bienes naturales y en su forma técnica, en la transformación de esos bienes naturales hacia la agricultura, lograr la conservación, la restauración y la producción, o la efectivización del acto de transformar esos sistemas para la agricultura en clave de conservación, garantizando la oportunidad de la extracción de esa biomasa y de esas funciones ahora y a futuro. Desde el punto de vista social y económico se basa en la potenciación del potencial endógeno, valga la redundancia, tanto humano como natural, y en la discusión de las relaciones de poder en los medios de producción, y cómo la acción colectiva es la que va a permitir transformar esos sistemas. Por lo tanto, eso va a implicar un abordaje que integra la dimensión tanto del saber científico como otros tipos de saberes en una construcción transdisciplinaria que le da un rasgo pluriepistemológico y que a la vez permite, a partir de ese rasgo transdisciplinar y de la construcción y la participación, construcción colectiva y la participación, redefinir horizontes de qué buscamos como humanidad transformando aquel sistema en otro que represente condiciones de justicia ambiental, de equidad, o lo que podríamos englobar bajo el concepto de vivir bien, buen vivir. ¿Por qué pongo esta introducción? Porque es necesario para conceptualizar la agroecología y mantener la identidad del proyecto agroecológico, trascender el enfoque técnico-productivo, que bien podría ser, en el caso de no integrar las dimensiones social, económica y cultural y política, unas primeras adecuaciones en otros estilos técnicos tendientes a minimizar el impacto ambiental de las acciones agrarias. Un segundo, tengo que cortar ese teléfono, si no, no voy a poder seguir. Discúlpenme, pero esto de la oficina en casa es complicado. En este momento no puedo.
Entonces les decía, por otro lado, yo no sé si está activada mi cámara, ¿me podrían ayudar con eso? No, la cámara no No, no está te activada, vemos. pero seguimos viendo la presentación. Bueno, capaz que me gustaría, si quien está asistiendo no puede activar mi cámara, si los puedo, me pueden ver y después los puedo ver. Pero les decía entonces que la importancia de considerar esta dimensión, esta integralidad de la agroecología tiene que ver con tratar de escapar de los mecanismos de cooptación y tratar de escapar con algunas conceptualizaciones reduccionistas que se centran en la dimensión exclusivamente tecnológica, traduciendo la agroecología exclusivamente como el manejo ecológico de los recursos. Ese mismo encuadre se está dando en distintos países, planteando la agroecología como una propuesta de base conceptual y metodológica, pero también de acción en esa transformación de los sistemas alimentarios en múltiples escalas, ¿no? Entonces acá tienen un texto que recopila esa sistematización de trayectorias de por lo menos 40 años en América Latina. En Uruguay ese proceso también tiene una historia de 40 años, acá no lo voy a desarrollar, y en el marco de esa trayectoria muy amplia de organizaciones sociales, de eventos, de ferias, de consumidores, de productores, de proyectos, etcétera, en el 2007, cuando se consolida la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, se desarrollan los congresos latinoamericanos. Acá tienen la grilla de todos los congresos que hemos hecho, actualmente estamos en el 9º, ya en la recta final, y en particular en el 8º Congreso Latinoamericano de Agroecología, que tuvo este logo y esta consigna, versando sobre la identidad latinoamericana y la capacidad de entretejer o tramar el territorio, logrando esas transformaciones urgentes para la vida que estamos planteando desde la agroecología. Bueno, hubo los ejes, ahora no lo presento, pero podemos verlo en un trabajo que ahora les voy a mencionar. En un análisis que hacen Núñez y Navarro, donde ellos recopilan la información que pudieron obtener desde los eventos de Socra del 2011 hacia adelante, la comunidad uruguaya de producción de conocimiento que presenta trabajos en el Congreso, es decir, puede haber una amplitud mayor de personas trabajando, pero nosotros estamos analizando con la base de datos que tenemos qué pasa con la producción de Uruguay. Restan 3 minutos. La comunidad uruguaya. Uruguay pasa de presentar 22 trabajos en promedio a presentar 70 en el Congreso de Agroecología 2020, en una diversidad temática muy amplia. El trabajo integral del análisis, que incluye la conceptualización de agroecología, el tipo de participación que se reconoce en los trabajos, qué enfoque de investigación usa y qué tipo de análisis en la investigación se hace, está ya publicado en un trabajo concreto, completo en la revista Agrociencia Uruguay. En este trabajo se trabajó solo en describir y visibilizar las perspectivas de lo que presenta la comunidad académica, y nos centramos solo en ver qué conceptualizaciones de agroecología utiliza la comunidad académica. Para eso trabajamos en 5 dimensiones: la cultural y socioeconómica, una dimensión ecológica, política, integral y técnica. Por supuesto que el análisis se hace con un forzamiento a ver qué subyace en el trabajo, sabiendo que la agroecología es, por supuesto, como les dije, una dimensión integral, como presenté hace un rato. Entonces, en base a eso, la cultural es cuando se refiere a aspectos más de desarrollo y relación social-naturaleza, la ecológica cuando el foco está puesto en la conservación y el cuidado del ambiente, la política cuando refiere a mediaciones de flujos y procesos entre la sociedad y la naturaleza, y la integral, todas las dimensiones. Aparte, separamos una dimensión técnica cuando refiere a prácticas, buenas prácticas e innovaciones. No hay referencia explícita a la agroecología y son perspectivas agronómicas próximas al paradigma de intensificación sostenible. La caracterización presenta que hubo 109 autorías, 49% de mujeres y 51 de hombres. Cuando se mira la firma de los trabajos, las mujeres son más productivas que los hombres, integran más firmas. Se integran un total de 37 instituciones en la investigación, y de estas la Universidad de la República concentra el 80% de los trabajos presentados. 1 minuto. Las definiciones que encontramos fueron estas. Predomina la definición ecológica,
seguida de la técnica, de la integral y la técnica, para seguir por la cultural y finalmente la política. En las conclusiones, lo que podemos señalar, que es una primera aproximación para fortalecer el debate conceptual en agroecología, que Uruguay avanza en la generación de conocimientos, presenta una red institucional compacta, cohesiva. Hay una serie de trabajos que se ubican dentro del terreno de las prácticas productivas que no se consideran, que no se considera que en los mismos subyace una conceptualización de agroecología, y la agroecología integral, que es la que nos interesa rastrear, digamos, en la comunidad, es una proporción aún baja de trabajo y plantea la necesidad de que sigamos avanzando en esa discusión conceptual en la comunidad académica uruguaya. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted, señora Inés. Entonces, ahorita, para que continuemos con nuestro programa y no nos vamos a retrasar, vamos a dar paso entonces al la segunda presentación oral que tenemos para hoy en esta sala, que es el resguardo indígena de Muella Nuez, cultura, biodiversidad, educación y buen vivir. Nos acompaña entonces Yasmir Cuastumán, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, ¿me confirman si me Hola. escuchan bien, por favor? Sí, se te escucha bien. Entonces ahorita Vale. Diego ya te va también a habilitar para poder compartir la pantalla. Listo. Sí, eso es. ¿Allí Ya se está mira? listo. Sí, correcto. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, buenos días nuevamente con todos. Me presento, mi nombre es Yasmir Cuastumán, soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia. Yo pertenezco al resguardo indígena de Muella Nuez. Entonces, les voy a comentar algo sobre una investigación que realicé ya en mi última asignatura de la carrera, que tuvo como título para esta ocasión el resguardo indígena de Muella Nuez, cultura, biodiversidad, educación y buen vivir. Un poquito de contexto, el contexto geográfico donde estamos ubicados. Tenemos al lado izquierdo el mapa de Colombia. Al suroccidente se encuentra Nariño, más al suroccidente se encuentra Huachucar, que es el municipio, y dentro de este se encuentra el resguardo indígena de Muella Nuez, como podemos ver en la parte inferior derecha, digamos, la forma de mi resguardo. Estamos ubicados en medio del volcán Cumbal y del volcán Azufral, rodeados de 5 resguardos. Entonces, en la descripción de esta experiencia, es más que todo contarles que durante la investigación que realicé fue sobre agroecología, la historia de la agroecología en mi resguardo, digamos desde el origen de los muellamueses, que se hizo una recopilación bibliográfica desde más o menos desde 1535 hasta la actualidad. Durante este proceso de investigación y hablar con el cabildo mayor, comentarles que tenemos en mi resguardo, nos representa el cabildo mayor, también tenemos un cabildo universitario, en donde ha sido pues de gran ayuda, de gran aporte para el resguardo y para, digamos, transmitir el conocimiento al exterior, por decirlo así. Entonces aquí tengo, también hablamos de, en Muella Nuez, la espiral del tiempo. Nosotros nos caracterizamos mucho por manejar esta simbología que nos representa muchísimo, que tenemos, hablamos del más adelante como el pasado, el ahora como el presente, y el más atrás es el futuro, digamos, que van a ser nuestros hijos. Este trabajo sobre agroecología lo venimos enfocando más que todo en la chagra, como bien lo conocemos. En mi resguardo se maneja la chagra como símbolo de digamos, de bienestar, de apoyo a la seguridad, la soberanía, la autonomía alimentaria, y como una forma representativa
de nosotros los indígenas para tener una alimentación sana y aportar muchísimo y rescatar más que todos los saberes ancestrales que de generación en generación han venido pasando. Aquí tenemos a la chacra ancestral. Para nosotros los moyamueses, la chacra ancestral tiene unos componentes generales, por decirlo así. Está, digamos, dividida en una chacra biológica, ecológica y biodiversa, en donde se maneja la armonía, el equilibrio. También tenemos la chacra alimentaria y nutricional, que es fundamental para la alimentación del cuerpo, la mente y el espíritu. Y se habla también de la chacra económica para obtener recursos. También se habla de unos componentes específicos en donde para nosotros esos componentes son la madre tierra, el agua, el aire, el sol, la luna, las semillas, y por otro lado también está pues el componente animal, el componente vegetal. También está la familia, que es fundamental en este desarrollo de estas actividades. Y no podríamos dejar de lado, pues obviamente, el conocimiento y los saberes ancestrales propios. Durante esta investigación obtuvimos unos resultados, por decirlo así, y de mi, digamos, de toda mi experiencia de vida en ese tiempo en mi resguardo, hemos vivenciado muchas actividades, hemos visto cómo, digamos, la agricultura industrial nos ha golpeado, por decirlo así, lo occidental ha golpeado a las comunidades indígenas, cuando ya llegó la maquinaria, cuando llegaron los agroquímicos y todo eso, pero nuestro resguardo ha tratado de sobreponerse, de buscar maneras de que nuestros mayores compartan ese conocimiento, de que no se vaya perdiendo, sino que de buscar, de hacer escuela como antes se lo hacía. Por ejemplo, antes uno cuando iba a comer se sentaba en el fogón, alrededor del fogón la familia, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, y compartíamos los conocimientos, cuentos, enseñanzas, saberes, lo que se practicaba y lo que se trata de recuperar, que es algo muy importante. En la actualidad contamos con el apoyo del Cabildo Indígena Mayor y tenemos el apoyo del Cabildo Indígena Universitario, que ha sido fundamental en este proceso para sobresalir o para resaltar la agroecología en nuestro resguardo. Por ejemplo, tenemos también un espacio donde vivenciamos la pandemia, cómo vivimos la pandemia, que fue un golpe muy duro para todos, para todo el mundo. Los moyamueses sufrimos un golpe muy duro en la cuestión económica, ya que teníamos pues la huerta, teníamos los animales, la leche, la carne, y pues por cuestiones que ya se bloquearon las vías, ya la economía decayó muchísimo en ese aspecto. Las ventajas fue que teníamos Están una 3 chacra minutos. integral y biodiversa, en donde pues no sufrimos de alimentación, y las desventajas fue que ya no podíamos transportar los alimentos, pero de allí nace, de las comunidades indígenas, la solidaridad, la hermandad siempre con nuestras comunidades, y fue compartir los productos que teníamos con los resguardos aledaños, con las poblaciones pues de ciudad, con la zona urbana más que todo, compartir los alimentos, y fue muy bonito, digamos, rescatar esta unión que pues en algún momento se pierde. También tenemos una forma de expresión de nuestra alimentación propia, que se ha perdido un poco por el choque de la agricultura industrial, pero estamos tratando de recuperarla junto a los colegios agropecuarios, las escuelas, los CDI, que hacen parte pues haciendo una integración desde
desde los más pequeños hasta los más grandes. También se encuentra en la zona donde se reúnen los adultos mayores para hacer escuela, para construir agroecología desde sus experiencias, desde sus saberes. Como conclusión, también tenemos, digamos que es importante que un pueblo educado es un pueblo con cultura. Lo importante aquí es lo que les he venido comentando, es compartir el conocimiento que nuestros mayores tienen a las presentes y a las futuras generaciones, porque es la única manera que nosotros tenemos, digamos, de rescatar lo que alguna vez tuvimos y de resaltarlo, no solamente en un resguardo, sino que a nivel exterior, porque pues es una necesidad. La agroecología es una forma de vida que es amigable con la naturaleza y pues también hacerles la invitación para continuar con este camino que es maravilloso. Por mi parte, pues yo la agroecología la conocí desde la universidad, ya casi en los últimos semestres, entonces me alegra muchísimo poder compartir esta experiencia, que conozcan una partecita de mi resguardo a través de mí y pues espero también haber sido clara en mi presentación. Gracias. Bueno, Yasmín, muy bien. Me gustó mucho tu presentación. Diego, antes de que Disculpen un continuemos, minuto. ¿sí? Qué pena. Hay una compañera que está en sala de espera y no la están habilitando a entrar. Exacto, puede eso era ser. eso era lo que iba a decir en este momento, Diego. Que revises por favor en la sala de espera, que hay una compañera esperando para ingresar. Sí. Ahorita entonces, para que continuemos con nuestro programa, vamos con la presentación oral número 3, que es Sistema de Producción de Tomate Agroecológico de Productores del Campo Comunal Cerrito Totora. Acá tenemos 3 autores, son María Cecilia González, Ruth Esther Pistili, Nilton César Ceballos. Entonces, ¿me confirman, por favor, quién va a ser la persona que realiza la presentación? Sí, muy buenos días. Ruth. Mi nombre es Ruth Pistilli. Voy a estar realizando la presentación. Ok, bienvenida. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si es que se visualiza? Sí, se está visualizando la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, justamente muy buenos días para todos. Mi nombre es Ruth Pistilli. Yo quiero compartir con ustedes un trabajo de investigación que se realizó conjuntamente con María Celia González y Nilton César Pereira, que se titula Sistema de Producción de Tomate Agroecológico de Productores del Campo Comunal Cerrito Totora. Bueno, en el Paraguay existen muchas experiencias agroecológicas que justamente han propiciado cambios en los sistemas productivos dirigidos tanto a la reconversión y consolidación de procesos agroecológicos. En este sentido, el aspecto organizativo es lo que ha jugado un papel fundamental para garantizar esa sostenibilidad. Y en los últimos años, estos procesos se han incursionado mucho en la comercialización de los productos agrícolas, sobre todo a través de las ferias agroecológicas. Entonces, en ese sentido, estas ferias o estas producciones agroecológicas son vistas como una alternativa para que el productor pueda acceder al mercado para poder estar exponiendo sus unidades productivas, ¿verdad?, que traen de la agricultura familiar. Además, también es una manera sana y sustentable que tiene el pequeño productor paraguayo de poder ejercer su derecho de subsistir dignamente, realizando la actividad principal que es la agricultura en armonía con el ambiente. Entonces, esta concienciación de la sociedad, la producción de alimentos agroecológicos, alimentos más saludables, entonces tuvo un efecto positivo en la mejora y en el crecimiento de los mercados para estos productos. En cuanto al objetivo, el trabajo trata de la producción agroecológica de tomate como una alternativa de producción sostenible y sustentable para la agricultura familiar,
y se tuvo como objetivo general evaluar el sistema de producción de tomate agroecológico de los productores del campo comunal Cerrito Totora, localidad de Alfonso Cue, distrito de Orqueta, departamento de Concepción, que sería la zona norte del Paraguay. En cuanto a la metodología, entonces el trabajo se realizó en la localidad de Alfonso Cue, distante a 60 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde estamos actualmente. Como había mencionado, el departamento de Concepción está ubicado en la zona norte de la región oriental del Paraguay. Es una investigación del tipo descriptivo, no experimental, y como población se consideró a los productores de tomate agroecológico del campo comunal Cerrito Totora. La muestra para el sector productivo es del tipo no probabilístico, representado por el 100% de la población, es decir, los 10 productores de tomate agroecológico. Y se realizaron encuestas a estos productores a través de cuestionarios con preguntas que hacen referencia al sistema de producción agroecológico, considerando ciertos indicadores como ser socio de comité de productores, recibir asistencia técnica y financiera, cuáles son ya los insumos agrícolas utilizados, cuál es la superficie de producción, el espaciamiento utilizado, como así también la tecnología agroecológica implementada. Y los datos obtenidos fueron procesados y presentados estadísticamente, siendo representados en porcentajes. Bueno, con relación al indicador socio de comité de productores, asistencia técnica y financiera, podemos decir que el 100% de los encuestados son miembros de un comité denominado Base Campo Comunal Cerrito Totora. Entonces, a través de este comité, ellos reciben la asistencia técnica para poder llevar a cabo la producción de tomate agroecológico. Ellos trabajan en el comité independientemente de la producción que van realizando en sus fincas. No acceden a ningún crédito financiero. Todo lo que conlleva para la producción del tomate agroecológico, sean insumos, implementos, herramientas u otros elementos, ellos los costean por sus propios medios. Es importante destacar que la literatura menciona que Garay y otros autores en el año 2013 indican que cuando los productores conforman comités organizados, ellos tienen mayores ventajas porque hay una reducción en los costos de transacción y así también facilidad en la producción y en el intercambio de los productos. Por su parte, Relacer 2012 indica que la asistencia técnica debe considerarse de mucha importancia, ¿verdad?, para la generación de conocimientos, como así también para promover esa innovación en los sistemas productivos. En cuanto a los insumos agrícolas utilizados por los productores de tomate agroecológico, aquí podemos observar en la figura 1 que estos productores obtienen sus semillas de las agropecuarias locales. Hay un 20% de los productores que utilizan variedades convencionales, mientras que un 80% utilizan material híbrido por el alto valor germinativo, como así también porque estos materiales tienen mayor resistencia a enfermedades. Para la siembra ellos utilizan bandejas plásticas, como así también bandejas de isopor, o también muchos de ellos utilizan contenedores plásticos reciclables como ser las botellas de gaseosas, los vasitos plásticos para la producción de mudas, con sustrato orgánico que sería el estiércol bovino, el humus de lombriz o tierra de monte. En cuanto al establecimiento de la producción, podemos observar que un 20% lo realiza a campo abierto, mientras que un 80% lo realiza con la utilización de malla media sombra. Es importante también destacar que el 100% de estos encuestados han señalado que la mano de obra utilizada es familiar, tanto para preparar los camellones como así también los tablones, donde utilizan herramientas básicas como ser palas, carretilla, Quedan 3 minutos.
En cuanto al riego, tenemos el riego, el 100% de los productores utilizan el sistema de riego por goteo. Ellos no utilizan fertilizante químico a base de NPK, ellos elaboran sus propios biofertilizantes que aplican al suelo con pulverizadores convencionales. En cuanto a la superficie, estos productores tienen o son dueños de tierras, ¿verdad? Ellos tienen sus tierras propias en las cuales establecen su producción, tienen una antigüedad o digamos se dedican a esta producción agroecológica entre 2 a 4 años, ¿verdad? Y indican, ¿verdad?, que la mejor época para producir el tomate agroecológico es en invierno. Como podemos observar en la tabla 1, podemos apreciar la superficie de tomate destinado. Por ejemplo, el 50% de los encuestados destinan 200 metros cuadrados de su superficie, el 20% 300 metros cuadrados y el 30% 400 metros cuadrados. Entonces, en esta superficie ellos están utilizando en torno a 400 a 500 semillas de la mejor calidad productiva, de manera a obtener 4 kilogramos de tomate agroecológico por planta. En cuanto al espaciamiento, el espaciamiento entre hileras, como así también entre plantas, influye en la densidad de plantas por superficie, que va entre hileras desde 60 centímetros a 1 metro, y entre plantas desde 20 centímetros a 60 centímetros. En cuanto a la tecnología agroecológica aplicada, entonces estos productores realizan la explotación agrícola bajo el sistema de siembra directa, donde utilizan los abonos verdes como cobertura. El 30% emplean camellones, ¿verdad? Y como habíamos dicho, también el 70% lo hacen en tablones. Entonces ahí ellos utilizan enmiendas orgánicas para incorporar a su suelo. Preparan biofertilizante de manera artesanal o cubren esos camellones con hojarasca, con pasto, todos estos materiales que lo tienen en su propia finca. También realizan la asociación del tomate agroecológico con especies de plantas aromáticas y repelentes que ayuda justamente a poder controlar un poco los insectos, y para el control de hongos y bacterias, por ejemplo, hacen preparados a base de especies vegetales vía maceración, donde utilizan, por ejemplo, ajo, cebolla, tártago, mamón, ¿verdad? Paraíso, que tienen en su composición química estas funciones. Entonces, varios autores mencionan, ¿verdad?, que estos productos en combinación, ¿verdad?, los biofertilizantes preparados incrementan la materia orgánica del suelo, aumentan la actividad microbiana, y eso facilita mucho para que puedan ir estos nutrientes, ¿verdad?, de manera gradual a las plantas e incorporando a ellas, ¿verdad?, la solución del suelo e incrementando la producción. En cuanto a las conclusiones, entonces podemos decir que los productores de tomate agroecológico de la localidad Alfonso Cue, distrito de Orqueta, Concepción, son miembros del Comité Campo Comunal Cerrito Totora, donde ellos reciben ahí la asistencia técnica para llevar adelante la producción en su finca. Combinan las técnicas agrícolas conservacionistas, como así también con tecnologías modernas, para el funcionamiento del sistema productivo agroecológico de manera eficiente, sin provocar justamente ese daño o esa alteración al medio ambiente. Un poco de la literatura citada para realizar la investigación. Las imágenes que hablan del momento en el cual se aplicaron las encuestas a los productores de tomate agroecológico, ahí podemos apreciar también lo que refiere al cultivo en sí de tomate. Y para finalizar, en esta imagen podemos apreciar los participantes de este trabajo de investigación, ¿verdad? Y quiero dejarles un mensaje, por favor, nuestro dulce idioma guaraní. Poyopư marete Paraguay, ambue sereshaba ha serendúa. Un apretón de manos desde Paraguay para todos los que me escuchan y también para los que me ven. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ruth.
Pastiggi, que yo le había pronunciado ahorita mal el apellido. Ujú. Bueno, Pistilli, imagínense, sigo pronunciándolo mal. Ahorita entonces vamos a pasar a la siguiente presentación oral, que es relato de la experiencia do proyecto Construyendo Saberes na Feira Agroecológica na UFLA. Acá nos acompaña la señora María de los Ángeles Arias Guevara. Entonces ya Diego le va a habilitar para compartir la pantalla y para que demos inicio a su presentación. Eso, buenos días. Buenos días. Ya está habilitado el espacio. ¿Ya están viendo? Sí. Ahora se sí, ya puede. empezó a Eso. ver. Buenos días, yo soy cubana, soy profesora visitante en la Universidad Federal de Labras y soy co-coordinadora del proyecto Construyendo Saberes, una feria agroecológica de la Universidad Federal de Labras. Precisamente el trabajo que presentamos, ¿está corriendo? No, sí. Sí, señora, ya está corriendo. Bueno, de lo que se trata aquí es comentar, describir esta experiencia, pero a través del biais de cómo se construyen los conocimientos en esta experiencia, teniendo en cuenta que estamos en un espacio, en una universidad tradicionalmente muy occidentalizada desde el punto de vista epistemológico, y nosotros desde el programa de posgraduación en desenvolvimiento y en desarrollo y extensión queríamos queríamos romper, quebrar un poco ese monopolio que tienen las universidades de construir el conocimiento a través de la apertura de otras maneras de cómo producimos el conocimiento. Es así que teniendo esta posibilidad de construir conjunto un proyecto, nosotros desarrollamos esta experiencia. ¿Quiénes participan en esta experiencia? Son dos experiencias de economía solidaria con dos asociaciones, una de campesinos y campesinas, que es la Asociación Agroecológica de estos campesinos en Labra, y otra es la Asociación Sur de Minas, de agroecología y economía solidaria. Aquí tienen dónde queda Labras, queda en el sur de Minas, en el Triángulo Minero, perteneciente al estado de Minas Gerais. En la feria participan agricultores con un perfil muy variado de 9 municipios del sur de Minas. Nuestros objetivos es establecer un diálogo entre la universidad, los campesinos, los productores y productoras y la comunidad local. Y además promover la agroecología y estimular la responsabilidad socioambiental, la educación ambiental y específicamente también promocionar las mujeres como productoras agroecológicas, promoviendo la equidad y la inclusión social. Estas son nuestras feriantes, disculpen, tengo un problema de conexión aquí con el portugués. La metodología fue toda metodología participativa, desde la propia construcción del proyecto, la presentación a la universidad, pero tiene en sus fases antecedentes que están en un trabajo de doctorado y en un trabajo de maestría. El trabajo de doctorado construyó de manera participativa la Asociación de Campesinas y Campesinos de Labra, y además desde el programa de extensión donde participo como profesora visitante, uno de los proyectos presentados fue la construcción del proyecto de la feria. Nosotros también tenemos otras fases, que es la construcción participativa de ese proyecto, la discusión con los
interesados en participar y luego que se convoca en edital y se seleccionan por edital de la universidad los participantes, nosotros nos dimos la tarea de construir participativamente el reglamento de la feria. Y fue muy interesante porque se hizo un mapeo de todas las ferias agroecológicas existentes en las universidades de Brasil. Ellos estudiaron por asociaciones de manera separada qué contenían esos reglamentos y cómo querían la normativa de la feria. Y fue así que en diversas reuniones, en diversos diálogos, se fue construyendo el reglamento hasta que se hizo la versión definitiva. También hicimos colectivamente la construcción de un catálogo de la feria, de una cartilla, y uno de los procesos más interesantes fue la participación en la OCS, que es una organización de certificación participativa también en la Asociación de Campesinas y Camponeses y Campesinos de Labra. Bueno, también colectivamente nosotros construimos las estrategias de pandemia, la redacción de los artículos que construimos y también las estrategias post pandemia. Voy rapidito, aquí estoy brindando fotos de lo que se vende en la feria, desde champiñones, toda una serie de productos, tanto en natura como productos de agregación de valor. Y una de las cosas más interesantes que se producen es el encuentro con otras organizaciones. El encuentro con otras organizaciones, las actividades educativas son actividades de producción de conocimiento. Aquí es un encuentro con otra asociación de mujeres de un municipio vecino. Aquí se realizó una visita a la feria de productores y productoras campesinas del Congo, pero en este proceso de visita se da una cuestión fundamental. Aquí nosotros tenemos una productora, una campesina, dando una conferencia a agricultores y agricultoras de la República del Congo sobre las experiencias y las prácticas y las técnicas agroecológicas utilizadas en su finca. También la feria es un espacio que además de pedagógico es un espacio cultural. Aquí están los estudiantes de agronomía divulgando la música tradicional campesina de la región y también el café, las producciones aquí. Nosotros también en la feria... Quedan 3 minutos. Hacemos campañas de divulgación que están en las redes y bueno, voy pasando aquí están las producciones y bueno, miren, aquí nosotros utilizamos la cartografía social. Este es el diseño de uno de los sitios en la certificación social. Aquí están las visitas de control a los sitios y yo quiero leer en estos minutos cómo los propios participantes hablan de la feria y de cómo un espacio de construcción de conocimiento. Ellos, una de las feriantes dice, la feria mudó la vida de la gente, el diálogo tornó el proyecto posible, el trabajo colectivo y el diálogo con otras redes fueron importantes. Es un proceso en que se construye la identidad de la feria. Y sigue aquí, cuidamos unos de los otros, aprendemos unos de los otros. Eso fue visto a lo largo del tiempo. Enseñamos y aprendemos unos con los otros para que el grupo crezca. Eso, yo no tenía la idea de qué cosa era una agrofloresta. Hoy la gente sabe, es un proceso que va. A veces las soluciones están muy cerca de nosotros. Hacemos nuestros propios insumos, nuestros test. Unos enseñan a los otros. Paramos de gastar, el conocimiento genera autonomía, se da por la troca de conocimiento, paramos de depender de quienes nos están explotando. Y entonces ellos la feria no la consideran solo como un punto de venta,
es una cuestión de proximidad, es aprender y enseñar, es colocar los conocimientos a prueba, es un mar de situaciones y nosotros podemos ser parte de eso. Es una cosa interesante. Da un minuto. Que, sí. Bueno, y en ese minuto yo voy a dar mis reflexiones finales. La experiencia vivida pasa por el diseño y puesta en práctica de estrategias de articulación, participación y construcción colectiva de conocimiento materializadas en todas las actividades que son significativas, en procesos productivos, en la construcción del reglamento de la feria, la búsqueda de alternativas durante la pandemia, un proceso de múltiples iniciativas en que productores y productores emergen como sujetos y sujetas políticas para desafiar el modelo agroindustrial y los mercados que lo caracterizan. Es decir, la feria termina por ser un locus de resistencia, un espacio de resistencia. Aquí termino. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, María de los Ángeles. Muy interesante también el trabajo que ustedes están desarrollando allá. Entonces, vamos a continuar con el trabajo número 5, transición agroecológica en la elaboración de harina de maíz de agricultores familiares en Formosa. Acá nos va a acompañar la señora Araceli Pared, pero ella nos está diciendo que como tiene dificultades con el internet, entonces la pantalla la va a compartir Pereda, ¿cierto? Sí, sí. Exacto. Diego, entonces, para que María le Mercedes, ella está como colabores. Disculpen, María figuro Mercedes. como María Mercedes Pereda, que es mi nombre, Ah, ok. para que me identifiquen. Ok, muy bien. Buenos días. Está habilitada la opción de compartir pantalla. Y se puede visualizar en este momento. Ya se está viendo la pantalla, sí, señor. A ver, ahí. Ahí se ve. Bien, Ahí está, ahora. gracias. Bueno, voy a salir con el audio del teléfono porque en la computadora no tengo también, que no están alineados hoy, parece, los astros, la tecnología. Bueno, el relato que presentamos, que tiene que ver un poco con la transición agroecológica, la elaboración de harina de maíz de agricultores familiares en Formosa. Como verán en el mapa de Argentina, Formosa está bien al nordeste de Argentina, que limita casi muy pegadito a Paraguay, y en el otro mapa se ve abajo, en la flechita amarilla, es donde donde llevamos adelante, digamos, todo este diagnóstico, ¿no es cierto?, sobre este relato, que es el Colorado, Villa Fañe, Villa Dos Trece, es el sur de Formosa, de Argentina. Siguiente. Bueno, acá lo que vimos en este diagnóstico, como una situación de partida, ¿no es cierto?, se destacó la importancia del cultivo del maíz y de la producción de harina de maíz, que es apreciada a nivel regional, vinculada a la elaboración de platos tradicionales en la cocina argentina, también sabemos que en la paraguaya y brasilera, y como también tenemos, ¿no es cierto?, todo el origen acá, hay muchos descendientes, y todo lo que tiene que ver con lo culinario, como hacer estas comidas, como tal vez lo pronuncio mal, disculpen, en bagüí, sopa paraguaya y otras comidas típicas. Acá vemos entonces estos productores que son de la zona del sur de Formosa, productores de maíz amarillo. Siguiente. Bueno, para realizar esto, digamos, para llevar adelante, siguiente, por fin. Ahí está. Las actividades que fuimos llevando adelante fueron la adaptación y la validación de técnicas, creando ambientes de valorización de los propios saberes y la generación de espacios de decisión comunitaria,
Y esto condujo a a la apropiación de las técnicas que ayudaron a conservar recursos y propiciaron además un cambio tecnológico como son las mejoras en la producción y en la elaboración de harina de maíz. Siguiente, Payasi, se puede. La siguiente. Y la siguiente. Bueno, después más adelante vamos a ver un cuadro, que acá comento un poco lo que tiene en ese cuadro, ¿no es cierto? Se elaboraron una serie de recomendaciones sobre esta producción que hacen los productores hace mucho tiempo de maíz amarillo. Y se rescataron entonces como ser la preparación del suelo, la obtención de semillas, las rotaciones y las asociaciones, el control de malezas, insectos, cosecha, productividad, conservación de semillas, siempre con una mirada agroecológica. Y con respecto a las instalaciones para la elaboración de harina, también hubo recomendaciones de normativa para la producción en pequeña escala, y se trabajó en diseños con materiales adecuados para hacer una sala de elaboración. Generalmente la mayoría se elaboraba fuera, al aire libre, ¿no es cierto?, la harina, y con poca tecnología. Entonces con esto se trató de ir haciendo recomendaciones. Para el proceso de elaboración se dividió el predio en sucio y en limpio, estas salas que le llamábamos, y se mencionaron medidas de higiene. Sí, si querés pasar la foto, también la siguiente, ya entonces se va viendo un poco aquí. Y en referencia al equipamiento, también se analizaron los tipos de moledoras y desgranadoras. Antes lo hacían manualmente la mayoría de los productores, entonces se fue analizando y viendo distintos tipos de moledoras y desgranadoras, algunas que eran con nafta y otras eran eléctricas, que tenía electricidad. También se vio todo el tema de tamices, de sedazos o zaranda, y las herramientas caseras y compradas, hasta llegar al envasado y a la comercialización, que también fueron analizados en todo este proceso. Ahí, si quieren, seguimos, digamos, para ir viendo fotos, digamos, de intercambios de semillas, de cómo resguardan también la semilla. Ahí vemos algunas comidas típicas también, digamos, por ejemplo, la sopa paraguaya, el boriborí también, ahí está el maíz, la harina de maíz. Todos son fotos, digamos, está bien que siga pasando, porque son fotos, digamos, ilustrativas un poco de lo que es en la zona acá sur, cómo secan también el maíz, las tecnologías también que se fueron adoptando, ¿no es cierto? Como ser desgranadora, moledora de maíz, todo esto. Estos son grupos de organizaciones de productores que mediante esa organización también fueron avanzando en esto. Estos cuadros que yo me hablaba, siguiente ahí, que habla un poco de cómo lo hacía cada uno. Va a ver el cuadro, yo solo voy a mencionar algunas cosas, las que están en el medio, pero en el cuadro vamos viendo de cómo hacían de forma convencional, qué elementos de agroecología, esos criterios y elementos, ¿no es cierto?, los fuimos sacando de los 10 elementos de la agroecología, qué técnicas se recuperaban o se recomendaban también, qué dificultades hubo, qué tiempo de aceptación va llevando, y cómo es, digamos, la aceptación, si es media, alta, medio alto. Yo voy contando algunos. Por ejemplo, antes se compraba mucho la semilla de maíz, se logró mediante técnicas recuperadas y recomendadas el guardado de semillas propias, mediante ferias de semillas que habíamos visto en la foto, o mediante intercambios, ¿no es cierto?, de semillas. Después, por ejemplo, se hacía solo el maíz en monocultivo en alguna familia. Se fue recomendando todo lo que es los intercultivos, en el caso de con melón, con picante, con porotos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí más o menos va diciendo un poquito qué dificultad hubo por la falta de costumbre en algunos casos, cuántas campañas llevó, de 2 a 3 campañas, y fue una aceptación alta, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, algunos hacían sin fertilización por alto costo de los agroquímicos, pero tenían algunas dificultades de rendimiento. Entonces lo que se vio acá, mediante elementos también de la agroecología, como recomendación la incorporación de compost familiar, guano, cama de gallina, ¿no es cierto? Quedan 3 minutos. Sí.
Sí, la siguiente parte del cuadro, bueno, lo mismo, digamos, por ejemplo, el molido se hacía manual o a cuchillo y se usó desgranadoras, moledoras caseras, uso de desgranadoras eléctricas, moledoras compradas. Siguiente, entonces, allá. Y bueno, a las conclusiones que llegamos es que existe una fuerte tradición de elaborar harina de maíz, como dijimos, ¿no es cierto?, que son productores de Formosa, impulsado por el consumo regional de la cultura alimentaria, por el sostén económico también que representa esto. Los procesos de elaboración son de diversa escala y se modifican constantemente. Todo es alimentado por un flujo de comunicación siempre informal entre las familias y con otras instituciones, y cimentando la búsqueda de nuevas maneras de hacer, lo que constituye un proceso de innovación natural. Una de las limitantes para una mayor difusión de los sistemas en base agroecológica es identificar y comunicar de manera clara las experiencias. El registro formal como documento basado en testimonios de experiencias reales en formato de audio y videos constituye una herramienta para visibilizar importantes procesos. Siguiente para allá. Solo vamos a ver cómo se comercializa, cómo se guarda, digamos, y cómo se comercializa en las ferias, digamos, de productores, ¿no es cierto? Y bueno, esto es la forma de ellos de ir resguardando, que ya lo venían haciendo, nada más que con esto, digamos, se trató de mejorar un poco todo esto. Bueno, a lo último solo están nuestros datos de quienes fuimos los que trabajamos desde el Instituto de Cultura Popular, que forma parte del movimiento agroecológico latinoamericano, el MAELA. Lo hicimos Araceli y yo, y Estela Blanco, que no está hoy acá presente, desde el Instituto de Cultura Popular, que es una asociación civil, junto con el INTA, que es un Instituto Nacional de Tecnología Agrícola. La idea era de poder llevar adelante esta sistematización, ¿no es cierto?, para poder compartir también y poder ir aportando todo lo que sean distintas, digamos, metodologías o distintas propuestas, ¿no es cierto?, para recuperar o elementos que tiene la agroecología que ayuda a mejorar todo lo que tenga que ver la producción de harina de maíz en el sur de Formosa. Bueno, muchas gracias. Lo traté de hacer más rápido para poder llegar con todo. Creo que, bueno, no sé si quieres dejar ahí hasta que termine el tiempo, creo que ya estamos. Bueno, muy bien, Araceli, el tiempo fue justo con el que contábamos para su presentación. Muy bien, muchas gracias. Bien, una experiencia muy bonita la que ustedes han tenido con este trabajo. Ahorita entonces vamos con la presentación número 6. Esta es del trabajo Una exploración en la estructura y complejidad semántica en la agroecología latinoamericana. Aquí nos va a presentar Juan Felipe Núñez Espinosa. ¿Ya está por acá? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Juan Abrazos Felipe. a todas y a todos. Muchas gracias igualmente. Entonces ya creo que Diego le está organizando para poder compartir su pantalla. Ya por acá vemos la cámara. Estaré al tanto para que me digan en qué momento ya comienzo la presentación. Ok, entonces Diego ya le va a dar la pauta cuando esté listo. Buenos días, correcto, ya está habilitado y puede iniciar a compartir si gusta. Okay. En el momento en que vean mi pantalla, por favor, les agradecería que me den una indicación Claro que sí. para... Ya está compartiendo la pantalla, Juan Felipe. Okay, muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Les comento que esta es digamos que es una narración de un trabajo que hemos venido desarrollando junto con el profesor Emilio Navarro Garza. Somos investigadores del Colegio de Postgraduados en México. Estamos haciendo una
un ejercicio de exploración sobre la estructura semántica de la agroecología en América Latina, que es un título un poco que hace levantar una que otra ceja por la amplitud. Pero es algo que nos gustaría compartir con ustedes. Primero, partamos de una definición general de la agroecología. Si la agroecología es un campo de múltiples resistencias y múltiples movilizaciones y múltiples expresiones sociales, también tiene que ver con algo bastante nodal. Es un campo donde caben diversos sistemas agroalimentarios y una diversidad enorme, de una diversidad y complejidad inédita a lo largo de todo el subcontinente. Con subcontinente me refiero a Latinoamérica. Por lo tanto, estamos apostando a que la agroecología se ha estado construyendo a través de un gran rizoma social con una coloratura social, política, económica, cultural latinoamericana. Es decir, se ha generado un ecosistema comunicacional y semántico inédito, porque la agroecología la hemos estado aprendiendo, conceptualizando a lo largo de Latinoamérica, a lo largo de todos los sistemas agroalimentarios que consideramos agroecológicos de múltiples formas. Esto es bastante interesante para nuestra propia investigación. Esto obviamente nos abre una pregunta central. ¿Cómo se está construyendo esta semántica en América Latina? Si bien, digamos, es una pregunta un tanto absurda por su amplitud y complejidad, porque la historia de cualquier comunidad, por muy pequeña o grande, comunidad rural agropecuaria en Latinoamérica, de México, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, etcétera, puede desbordarla a cualquier tipo de análisis, pues para nosotros se vuelve una pregunta central, principalmente en el momento en que la agroecología se vuelve parte del lenguaje institucional de FAO. Entonces, sí es importante comenzar a tratar de responder esa pregunta, cómo se ha ido construyendo, cómo se está construyendo esta agroecología. ¿Cuáles son los métodos y materiales que hemos usado? Usamos los materiales presentados en 5 congresos de SOCLA, desde el 2011 al 2018. Se analizaron alrededor de 7.706 trabajos, usando una aproximación lexicométrica a fin de ver de saber cuáles son las voces prominentes en la agroecología, tratando de analizar los superlativos conceptuales básicos de la agroecología en esos trabajos, principalmente porque estamos considerando que cada uno de esos trabajos es un parámetro, un termómetro de lo agroecológico en América Latina, porque todos esos trabajos vienen, estamos suponiendo, y así lo hemos visto, de investigaciones de campo, de investigaciones de parcela, y son presentados y hechos tanto por productores rurales, investigadoras, investigadores, tanto de laboratorio como de parcela. El número de participaciones por país y congresos en esta base de datos que abordamos es de esta forma, teniendo a Brasil, Argentina, México y Colombia como los países que han sido los principales contribuidores a esta gran cantidad de trabajo. Nosotros partimos con una noción, la noción del torrente semántico. En este torrente semántico podemos ubicar a estos superlativos conceptuales como sistema. Principalmente, obviamente, porque tenemos este concepto, este megaconcepto o este mesaconcepto que está cruzando todas estas concepciones de agroecología. También tenemos el concepto de producción, el concepto de comunidad. Recordemos que digamos, sociológicamente, cada concepto tiene un bagaje contextual y de significado. No está hecho o lanzado de manera espontánea, sino está conectado con una gran cantidad de bifurcaciones semánticas, tal forma que al momento de hacer este análisis como un sistema semántico, encontramos esta reproducción, esta significación de conceptos en cada uno de los congresos del 2011, 2013, 15, 17, 18. Encontramos que efectivamente nuestro tronco semántico es el tronco sistémico, seguido de un tronco secundario, como agricultura, producción, experiencia, producción y manejo. Algo que nos llama la atención son todas esas pequeñas concepciones o conceptos que aparentemente tienen una frecuencia menor, pero que conforman una nube o nubes sumamente complejas.
Cuando comenzamos a hacer el análisis de la evolución de todos estos conceptos, digamos, agarrando como ejemplo los principales conceptos que tenemos a la izquierda, vemos que hay una evolución de estos mismos conceptos en las voces agroecológicas. Esto nos permite identificar en qué momento algunas voces se alzan o se van ralentizando, algunas otras voces van apareciendo. Pero esto se nos hace bastante interesante porque nos permite tal vez declarar algo obvio, pero es bien importante para nuestro análisis, que la semántica y el lenguaje agroecológico están evolucionando de múltiples formas. Cuando hacemos un análisis por áreas agroecológicas, en función de la subdivisión de las mesas de trabajo de los congresos, aquí los tenemos en una especie de torrente, perdón. Escogemos 5 mesas o grupos de trabajo agroecológico. Vemos que efectivamente la semántica agroecológica, su complejidad se mantiene, pero se comienza a diversificar. Esto nos lleva a preguntarnos cómo sería esta construcción agroecológica a niveles mucho más micros. Creemos que sería mucho más compleja, pero eso es un trabajo que estamos desarrollando en otra línea. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Que obviamente son conclusiones temporales, porque ese es un proceso que se va construyendo. Con todo el trabajo, por ejemplo, los trabajos que están presentando en este congreso, efectivamente están adicionando nuevas construcciones conceptuales, pero nuestras conclusiones es que es posible aproximarnos lexicométricamente por lo menos a esa construcción de significados que subyace en la agroecología. Nosotros creemos que sí, y es importante principalmente porque este lenguaje de la agroecología se está trasladando. 3 minutos. Se está trasladando todo el lenguaje institucional de la FAO. Y luego, si la agroecología es un campo de múltiples voces, saberes e inclusiones, creemos que esta sería una forma de iniciarla. La bibliografía que usamos hasta este momento es un trabajo que ya se publicó, que se llama La agroecología, acercamiento a la dialéctica de una semántica marginal en América Latina, en una revista española llamada Revista Redes. Y hasta el último tenemos un trabajo que ahorita está en prensa, que es caracterización semántica de la agroecología regional, donde hacemos una caracterización por cada uno de esos países que vimos en la lista que pasamos. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Abrazo a todas y a todos y éxito por el evento. Bueno, muy bien, Felipe. Acá veo que le quedó sobrando tiempo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahorita vamos ya a la última presentación, que es la de a construção social do conhecimento agroecológico no 11º Congreso Brasileiro de Agroecologia. Este trabajo lo presentaron las señoras Mónica Cox y Nina Laranjeira. Entonces, ¿quién es la que nos va a acompañar hoy para realizar la presentación? Yo que voy a compartir pantalla, ¿sí? Ah, Lina. Okay. Muy bien. Bueno, ahorita estamos viendo su cámara, pero yo creo que ya Diego le está habilitando la opción de compartir pantalla. Correcto. Ya está habilitado. Okay. Ya podría estar ingresando. Diego? Sí. Sí, agora sí está. Me parece que va. Ahora sí. Estamos viendo la pantalla. Muy bien. Bien. Ahora. ¿Yo puedo empezar? Sí, sí. Sí, claro. Estamos aquí todos oídos. Dale. Y voy a intentar hablar, ¿no? en español, así que si no está claro, y después, por favor, nos comuniquen. Este trabajo es dedicado a reflexionar la construcción del conocimiento agroecológico desde
los trabajos del último Congreso Brasileño de Agroecología, el 11º en el año de 2019, ¿no? Y para nosotros acá es un trabajo que está vinculado a uno de los grupos de trabajos de la Asociación Brasileña de Agroecología, que es de la construcción del conocimiento agroecológico. Entonces es una pregunta que no nos presente para nosotros, que cómo se logra y cómo está se dando la construcción del conocimiento agroecológico en el ámbito de la ABA. Hicimos el presente estudio baseado en los resúmenes del último congreso, ¿sí? Y también hicimos evaluaciones y debates desde el GT y las actividades que estamos involucrados en ese congreso. Y que hicimos como encuentros previos de los núcleos de agroecología y también hicimos como mesa de debates de la construcción del conocimiento en el congreso. Y nuestro contexto y los conceptos, ¿no? que nos están ahí presentes en el trabajo. Comprensión de la agroecología, ¿no? Como ciencia, como intertransdisciplinar, intercultural, ¿no? Siempre reflexionada desde las complejidades de los procesos y también desde la cosmovisión de los sujetos en sus territorios y sus territorialidades. Y también comprendemos la agroecología como ciencia, también práctica y movimiento. Así que están involucrados también las resistencias, el debate del buen vivir, ¿no? Y el conjunto de movimientos y prácticas. Y también entendemos que está en curso como un nuevo paradigma, como emergiendo, y donde se debate el tema del conocimiento agroecológico. Así, podemos decir que es como una inquietud muy presente para nosotros y así que el GT también fue como creado en ese sentido, ¿no? De profundizar el debate, los diálogos y las investigaciones. Sabemos que no es algo muy sencillo, ¿no? Demanda otras epistemologías para comprender y teorizar también. El tema del último congreso fue Ecología de Saberes, Ciencia, Cultura y Arte en la democratización de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Para el congreso todavía no se puso un concepto de ecología de saberes. Y también habíamos publicado en el ámbito del GT un trabajo en la revista brasileña de agroecología que usamos como referencia el trabajo de Boaventura Santos de forma preliminar porque todavía ¿no? el debate no está profundizado como intentamos ¿no? hacer en largo tiempo. Y las actividades del GT en el Congreso, coordinar el eje ¿no? temático, que es ese, construcción de conocimiento agroecológico y dinámicas comunitarias, y analizar los resúmenes, ¿no? hasta 5 páginas. Y también en el conjunto hubo 350 trabajos, ¿no? Y en los anales fueron publicados 216. Llamamos en el momento de debates y el encuentro de tapiris de saberes, ¿no? Es como estamos acá ahora, pero eso fue presencial, ¿no? Y también la parcería, ¿no? Hacemos actividades también y reflexionando antes del Congreso, juntando los núcleos de agroecología de Brasil todo, ¿no?
son cerca de, no sé, 200, ahí teníamos cerca de 80. Y también reflexionamos en ese encuentro con profesor Barrera Basol y profesora Irene Cardoso. Y la metodología que hicimos fue identificar, ¿no?, en todos los conceptos y temas, en los resúmenes, ¿no? Y definimos 8 conceptos o elementos teóricos que ya voy a evidenciarlos, y analizamos 40% de los resúmenes publicados. Y lo primero que surge es que fue una oportunidad y son inquietaciones, y ya voy a dejar algunas de las cuestiones, ¿no?, que están presentes antes, durante y ahora en el trabajo, ¿no? Que de facto estamos construyendo horizontalidad, ¿no?, en el diálogo de saberes o ecología de saberes. Y ¿cómo estamos construyendo la pesquisa, ¿no?, académica en agroecología? Estamos haciendo cambios, ¿no? Estamos logrando indissociabilidad entre la enseñanza, la investigación y la extensión. Y también cómo adoptar, ¿no?, nuevas metodologías o metodologías más horizontales de diálogo, valorizando, ¿no?, otros conocimientos, si siempre estamos, ¿no?, con una presión oficial que camina para otro lado, ¿no? Así son cuestiones que están presentes, y los elementos que seleccionamos, ¿no?, para debatirlo y analizar los resúmenes son esos 8, ¿no? Utilizan metodologías participativas, ¿no? Hay claramente, ¿no?, Quedan 3 indicado, dale, respecto y valorización de los conocimientos no académicos, ¿no? Hay una relación sujeto, ¿no?, horizontalidad. Hay diálogo de saberes, se debate la construcción del conocimiento, ¿no? Si el ensino, ¿no?, la enseñanza, investigación, extensión, y también la transinterdisciplinaridad. Así que hicimos como una tabla que voy a pasar para el próximo, en que las 3 primeras, ¿no?, elementos teóricos son los que aparecen con más fuerza, ¿no?, que son las metodologías participativas, ¿no?, valorizar los conocimientos no académicos, y también la horizontalidad, ¿no?, sujeto en las relaciones. Así vimos, ¿no?, como resultado que las metodologías participativas y la valoración de los conocimientos no académicos es lo que no aparece muy fuerte, ¿no? Se ve también que se hace desde el aprendizaje con los pueblos del campo, de las aguas, de las florestas, así que la construcción del conocimiento agroecológico, ¿no?, es y logra ser de forma colectiva, ¿no? Y también se percibe que el referencial teórico no se cita tanto, no se aprofundiza, ¿no?, teóricamente en los resúmenes. Y también se ve que hay presencia también, ¿no?, de la horizontalidad, del diálogo de saberes en muchos de los resúmenes. Y tampoco no hay como, no, mitad sí hacen un principio de reflexión más teórica. Y seguimos, que es muy importante, ¿no?, el tema de la construcción, sí aparece, pero no es en todos. Dale. Y también sabemos que son cuestiones que intentamos llevar para que el próximo congreso se va a ter como que más orientado ejes para que se pueda promover más, ¿no?, el diálogo, y también llevar la cuestión del diálogo teoría y práctica, ¿no?, para que podamos avanzar con la teorización de la construcción del conocimiento agroecológico, ¿no? Sabemos que las cuestiones son cuestiones, ¿no?, que no son complejas, pero que percebemos que también
en el resumen se abre de más, ¿no? Y a veces no se aprofundiza en el eje que se propuse colocar, ¿no? El resumen. Así que es una intención de colaborar con el próximo, que tenemos ya una fecha, ¿no? Para el próximo año presencial en Río de Janeiro, Brasil. Así que saludos a todos acá. Muchas gracias. Espero verlos en el Congreso Brasileño de Agroecología del año próximo. Qué buena esa invitación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Entonces, como ya fueron presentados los 7 trabajos que teníamos en esta sala, y también pues teniendo en cuenta que empezamos un poquito retrasaditos por la dificultad que tuvimos al comienzo con el que el link mandaba a las personas para la otra sala. Entonces, si alguien tiene preguntas, no sé, podemos dar unos 5 minuticos, no sé, unas 2, 3 preguntitas como para que no cerremos este espacio así sin hacer algo participativo, ¿les parece? Inés, sí, no sé si ya salió la pantalla, que no logro salir acá. Si Diego puede Todavía ayudar. se está viendo la pantalla de Mónica. Muchas Ahora gracias. sí. Ujú. Bueno, entonces, no sé, los escuchamos. ¿Alguien tiene preguntas? Yo quiero preguntar. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Me disculpan por llegar atrasada en No, todo no hay este problema. mar de locura. Me sentí muy bien en la comisión. Estaban muy bonitas las ponencias. A mí me gustaría, la colega colombiana para mí es excelente porque muestra esas ontologías relacionales y esa relación, esa conversión de lo que no es considerado por la epistemología occidental como sujetos, esa relación con otros sujetos como la naturaleza, es otra manera de construir el conocimiento. Entonces, eso es muy relevante y da muchas herramientas al mundo académico. Entonces, felicitaciones porque es muy bueno visibilizar eso. Por otra parte, mis saludos para Núñez, porque en el Corpus hice un postdoctorado, pero yo tengo una pregunta para él. Me llama la atención que entre esas múltiples voces y entre esa construcción de la semántica de los congresos de agroecología, no aparezca nada relacionado a las mujeres y a la agroecología o al feminismo y agroecología, cuando nosotros sabemos que las mujeres desde los primeros congresos de agroecología y desde que se levanta la agroecología como movimiento de resistencia, las mujeres son clave. Nada más tenemos que ver las voces de las mujeres en este congreso. Entonces, para mí se sigue diluyendo la mujer en la familia o la mujer en los movimientos sociales como actores. ¿Es que acaso en el estudio no se visibilizaron dentro de esas múltiples voces las voces de las mujeres, como tampoco está la cuestión de la equidad social, inclusión social y la cuestión de la ecología, de la agroecología como agroecología política o la cuestión de la reacción a las relaciones de poder de ese mundo hegemónico de la agricultura industrial? Tampoco veo que aparece algo de circuitos cortos de comercialización o circuitos de proximidad como circuitos nuevos que crea precisamente la agroecología. Disculpen, pero yo quisiera escuchar una reflexión de un hombre sobre esto que ha hecho un trabajo tan interesante. Sí, muchas gracias por la pregunta, María de los Ángeles. A mí me pareció bastante interesante esa pregunta, porque esa pregunta también nos lo hicimos en el momento en que comenzamos a hacer el análisis de los materiales. Se analizaron
todos los resúmenes de los congresos, y decidimos hacer primero una pregunta a nivel de todo el torrente semántico, de todos estos años, y después dividirlo por congresos. Efectivamente, comenzamos a ver, no es que no aparezcan esas conceptualizaciones, sino en todo este torrente semántico de preocupaciones, decidimos abordar no concepciones predeterminadas, sino lo que nos decían los resúmenes en función de estos superlativos conceptuales. Por ejemplo, el tema de mujeres no es que no aparezca como concepto, aparece, por ejemplo, como mesas de trabajo, aparece como movimiento social, pero ya en las construcciones semánticas de cada uno de los trabajos tenemos esa diferenciación. En una de las láminas que se presentaron, nos referimos a mesas de trabajo. Por desgracia no presenté todas las mesas porque son 16 mesas de trabajo, solamente escogimos 5, pero en una de esas mesas de trabajo es donde ubicamos la temática de género como parte de movilizaciones sociales, no como parte de una categoría, llamémosle una categoría sistémica dentro del torrente semántico de agroecología. No es que no sea importante, es subyacente a todas esas construcciones. Pero algo que nos fascinó fue de pronto estos troncos semánticos que aparecían tan visibles, y luego lo que habíamos supuesto que debía de aparecer en el discurso agroecológico como principales superlativos, que aparecieron como superlativos no aislados, sino concentrados en ciertas áreas, por ejemplo la de género, ¿verdad? Pero no sé, es un trabajo que seguimos desarrollando hasta ahora, y fue algo que principalmente nos generó más preguntas. Como decía, dice la frase, cuando ya teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, y la agroecología nos está haciendo esto, ¿verdad? Principalmente porque las preocupaciones agroecológicas vistas a nivel de trabajos de investigación de campo, porque es lo que observamos, nos están arrojando estos resultados. Gracias. Disculpa, yo creo que una de las construcciones más significativas de los últimos tiempos en agroecología en América Latina y en el mundo es que sin feminismo no hay agroecología. De acuerdo, muy de acuerdo, efectivamente. Muy de acuerdo, efectivamente, como movimiento. Solo que aquí hicimos una aproximación lexicométrica de los superlativos conceptuales y semánticos de la agroecología. Entonces, si hiciéramos un análisis, digamos, a nivel de movimiento, y de nuevo una disculpa por no haber expuesto las 16 mesas de agroecología desarrolladas semánticamente, en una de esas mesas o grupos de trabajo encontraríamos estas categorías que tanto nos están preocupando, ¿verdad? Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias a usted. Por acá vamos a darle la palabra a Mónica, a ver qué tiene para preguntarnos ella, y yo creo que para que vamos cerrando, para que puedan continuar con la participación en los otros eventos que están programados para el día de hoy del Congreso. ¿Sí? Entonces, Mónica, te escuchamos. Sí, gracias. Muy interesante. Me gustaría hacer muchas preguntas y un debate profundizado acá, pero no hay tiempo. Así que saludos a los compañeros por los trabajos. Y para Yasmir Cuastomal, a mí me encantó escucharla, y también el que agroecología ¿no? entró para ti como algo que sumó, ¿no? Ya y a veces como una duda también para aclarar, que a veces pensamos que la agroecología a veces no logra un casamiento, así, un encuentro tan grande con ¿no? esa fuerza de los conocimientos ancestrales, porque cambia todo, ¿no? Con los conceptos, y así como quería escucharla así, ¿no? Porque se siente su encantamiento, ¿no? Con la agroecología. Y a mí me gustaría también, Núñez, seguir charlando, pero me parece que no será posible. Bueno, Yasmir está por aquí todavía con nosotros.
Hola, sí, ¿me Bueno, escuchan? Yasmín. Ajá, te damos la palabra entonces para que le respondas a Mónica. Bueno, sí, realmente la agroecología, desde que la conocí, ha sido un proceso maravilloso. El saber qué es la agroecología y encontrarme con que la vida de mis ancestros y mi vida ha sido con base en ello. Desde que tengo uso de razón, en mi familia somos 6 integrantes. Desde que tengo uso de razón, yo he sido la encargada de la huerta, de compartir con, no solamente con mi familia, sino con mi comunidad, de proveer, digamos, hacer semilleros y proveer las plantas a mi comunidad, a la gente que lo necesitan, para regalar también. O sea, es característico de las comunidades indígenas, digamos, el compartir, el dar, el tener, digamos, un suma causa, y que lo conocemos como el buen vivir de las comunidades indígenas. Y maravilloso el poder que tenemos como indígenas, por nuestros saberes, por nuestras tradiciones, por el conocimiento que desde tiempos milenarios hemos tenido, y que podemos aportarle al mundo en esta crisis que estamos viviendo. Y también, pues, obviamente, muy invitados desde Colombia, desde Nariño, desde mi resguardo, muy invitados. Cuando quieran conocer, serán bien recibidos. Gracias, Yasmín. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, por acá Juan Felipe nos compartió su correo en el chat para que miren, y los invita pues como para mantener la conversación, continuar la conversación sobre la construcción de la semántica agroecológica. Bueno, entonces yo creo que ya pues para no alargarnos, porque nos pasamos un poquito del tiempo también, damos por cerrada esta sala. Les agradecemos a todos por su participación. Vemos que a pesar de que se intentó agrupar en el eje 6 las temáticas de los trabajos que presentamos hoy, vemos para nuestro agrado, que son temas muy diversos, que nos aportan mucho pues como para nuestro conocimiento, para continuar pues interesándonos por esta temática de la agroecología que nos apasiona a todos, ¿cierto? Y los invito para que sigan participando, perdón, me trabo la lengua, en el resto de las actividades programadas en el Congreso, que ya está por terminar. Listo. Un feliz día para todos y sigan muy motivados con sus trabajos. Muchas gracias, Lina. A Saludos a ustedes, todos. que estén muy bien. Un Muchas feliz gracias, día. muy amable. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos para Hasta todos. luego. Gracias, gracias por las presentaciones a todos. Linda. Gracias. Un gusto.